a todos. Estamos grabando, ya habéis oído. Soy Rocío Bazán y quiero daros a todos la bienvenida a esta jornada sobre protección de datos. La jornada va a estar impartida por Olatz. Olatz Marco es directora del área legal de Datalia, es licenciada en Derecho, es especialista en la adecuación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico en las empresas. También es especialista en la adecuación de la responsabilidad penal, puesto que es especialista en compliance. Y es miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad. O sea que es una experta en las cuestiones que vamos a tratar a lo largo de esta jornada. En esta jornada, básicamente, lo que vamos a hacer es desarrollar las pautas para que la estrategia de marketing de cualquier empresa pueda cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos y que además este cumplimiento no sea ningún impedimento para llevar a cabo dicha estrategia de marketing. La jornada la tenemos en principio dirigida a cualquier persona que esté vinculada con los departamentos de comunicación de las empresas o bien con cualquier persona que esté pensando en realizar algún tipo de campaña de marketing o publicitaria en una pyme. Se mostrarán herramientas muy prácticas que ayudarán a dichos responsables a realizar una gestión legal y práctica de estas estrategias de marketing adaptadas a la normativa. Comentaros por temas prácticos que si tenéis algún tipo de pregunta la podéis formular en el chat y que luego, una vez que Olatz finalice de exponer la charla, podrá resolver gustosamente vuestras demandas. Y sin más dilación, pues os voy a dejar con la profesional y especialista en el tema, Olatz. Muchas gracias. Bueno, a ver, en la jornada de hoy lo que se pretende y lo que pretende Datalia y yo en particular es que salgáis con algunas pinceladas y con la idea de que la protección de datos es importante, ¿vale? Aplicarla en muchos aspectos de la empresa, ¿vale? En el caso de hoy vamos a tocar el marketing y las comunicaciones con clientes y al final la venta y el desarrollo del negocio, ¿vale? Bueno, sin más voy a compartir pantalla y os voy a hablar, os voy a mostrar ya la presentación. Vale, bueno. Vale. A lo largo de la jornada vamos a hablar de ¿por qué es importante tener el marketing, dentro del marketing la protección de datos? ¿Por qué es importante esa concienciación? ¿Vale? Porque se trata de datos personales. Vamos a hablar del mailing y lo que conlleva y cómo hacer un buen mailing, una buena campaña de mailing. Vamos a hablar también de las imágenes y su tratamiento. En cuarto lugar vamos a hablar de entornos digitales. Aquí vamos a desarrollar un poco las páginas web, blogs, vamos a hablar un poco de esos entornos y de esas plataformas que hoy día tenemos como herramientas, ¿vale? Y por último, herramientas en sí mismas para hacer esos procesos de mailing y esos procesos de comunicación con los clientes, ¿vale? Bueno, pues sin más, ya nos hemos quedado así y ahora, después del susto, vamos a comenzar, que vamos a ver cómo es algo sencillo, ¿vale? En primer lugar, los datos personales. Como he dicho, es importante los datos personales porque tenemos que tener en cuenta, veis que hay ahí un grupo de personas, ¿no? Ahí parecen anónimas. Eso es lo que deberíamos de ser todos hasta que nos sacan del anonimato, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando el marketing se hace muy bien y no se hace de forma ética, ¿vale? Se nos saca de ese anonimato y se nos identifica, ¿de acuerdo? Entonces, ello conlleva que hay una normativa que le afecta y, por lo tanto, tenemos que cumplir con esas normas, ¿vale?
he sacado os doy una definición de dato personal. Está sacado del Comité Europeo de Protección de Datos, ¿vale? De su página web, y dice que los datos personales son cualquier información relativa a una persona física, esto es importante, física, o sea, todas las personas, personas jurídicas quedan fuera del ámbito de aplicación, ¿vale? Es una persona física viva que no fallecida, o sea, los fallecidos en sí mismos, el nombre y apellidos de una persona que ha fallecido no está dentro del ámbito de la normativa de protección de datos. Identificada, o sea, que ya tenga un nombre y un apellido, por ejemplo, o bien que sea identificable. ¿Cómo se puede identificar una persona? Pues como dice a continuación, con distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a identificar a una determinada persona, ¿vale? Todo ello hace que toda esa información sea considerada dato personal. Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿vale? Pues como os digo, nombre, apellidos, el domicilio, ¿no? Pues son datos muy concretos. O sea, mi nombre y mi apellido me identifica. Y un montón de datos, por ejemplo, una matrícula, un teléfono, pues me identifican. Luego tenemos una dirección, la dirección de correo electrónico, ¿vale? La dirección de correo electrónico puede ser que identifique mi nombre y mi apellido y la empresa, ¿vale? Como pongo ahí de ejemplo. Luego puede ser un info@empresa.com, por ejemplo, info@Datalia no identifica, ¿de acuerdo? Porque en info no, pero si por ejemplo fuera olach.marco@datalia.com o .info, pues sí que me identificaría, ¿de acuerdo? Me está diciendo que Olach Marco trabaja en Datalia, entonces ya me identificaría. Y por lo tanto, a ese correo electrónico lo tengo que tratar como dato personal. Por eso es importante las bases de datos, de dónde salen, qué datos hay, y si tenemos, ya veremos si se puede o no se puede usar esos datos. El número, el DNI, ¿vale? Datos de localización. La localización, la ubicación de tu móvil, eso te ubica y por lo tanto te localiza, y más a través del teléfono móvil, ¿no? Que el teléfono móvil ya sabemos que da muchísima información en su conjunto de una persona. La IP, ¿no? La IP de un ordenador desde el que sale a internet, pues esa dirección de protocolo es un dato personal porque al final me identifica. El identificador de una cookie al final es lo mismo, o sea, ese archivo se instala en tu ordenador y te va dando información de tu navegación. Por lo tanto, se va rastreando tu navegación, y si tú te identificas con tu usuario y contraseña en un lugar, más luego tus gustos, preferencias de la navegación, pues te identifican de igual forma. El identificador de la publicidad del teléfono, si tú activas ese identificador en tu teléfono móvil, pues lo mismo, te rastrea todo tu teléfono móvil y toda su actividad. También son datos personales, ¿vale? Los datos en poder de un hospital dice que podrían ser un símbolo que identificara de forma única a una persona, ¿no? Pues, por ejemplo, una tarjeta sanitaria que conlleve una tipología de enfermedad, por ejemplo, ¿vale? O una minusvalía, o con una letra, o con una letra escarlata, ¿no? Pues a una tarjeta sanitaria, si le aplica ese código, sería también un dato sanitario y un dato personal, por ello, porque te identificaría. Los datos los que os he enseñado y de los que estamos hablando han ido evolucionando, ¿no? El marketing y toda la actividad comercial y publicidad, antiguamente había buzoneos, se hacía de otra manera la relación con el cliente. Esto ha evolucionado y sigue evolucionando, y ahora mismo este artículo y esta acción en concreto la incluyó el Reglamento Europeo de Protección de Datos en su artículo 22. Habla de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Al final, cuando una cookie se instala en tu equipo y Google, a través de Google Analytics, hace un perfilado y analiza
es el seguimiento y el rastreo de esas personas y perfila esos gustos y preferencias de ese conjunto de personas, lo que está haciendo es perfiles. Entonces, dice el reglamento que para que a una persona le hagan, bueno, una persona dice que tendrá derecho a no ser objeto de ello, ¿vale? De una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos, o sea, que de esa herramienta automática a mí me pueda afectar o de modo similar me pueda producir efectos jurídicos, ¿vale? Entonces, el perfilado, hay que tener cuidado si en marketing vamos a elaborar perfiles a través de esas herramientas que hoy día van avanzando en el marketing, que ya no es solo el mailing, ahora es el mailing, es en redes sociales, es un montón, es web, es todo junto hace que podamos tener muchas informaciones de una misma persona, ¿vale? Y podemos segmentar y perfilar, ¿vale? Pues en ese caso, algo tenemos que hacer, ¿vale? Todo el mundo dice que tenemos derecho a no ser objeto, ¿vale? Como decía, hay normativa que le afecta, o sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos se creó y se generó para proteger esa información que es privada y es de mi esfera íntima y personal y por lo tanto tengo un derecho sobre mis datos personales porque la ley así lo dice. Dice que son míos y puedo hacer con ellos lo que yo considere. Y con ello quiere decir que yo lo puedo dar a quien me dé la gana o a la empresa que yo considero que yo quiera y puedo retirar ese consentimiento en el momento en el que quiera. ¿Vale? La ley, como bien sabéis, ha sufrido un cambio importante con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? En el año 18 entró en vigor. Entró su cumplimiento. Y luego la Ley de Servicios de la Información es la que regula Internet, ¿vale? Y cuando las empresas y los prestadores de servicio que se llaman en la ley entran en juego y tenemos páginas web y entornos digitales. Entonces, estas son las normativas de referencia que dentro del marketing tenéis que tener en cuenta. Vale, pilares fundamentales. Bueno, no me gusta hablar mucho en general cuando hago presentaciones y cuando hago charlas, ¿vale? A efectos de sanciones y demás, ¿vale? No me gusta hablar de sanciones. Prefiero hablar de una cuestión que hablaremos al final, ¿vale? Que es tratar bien los datos personales porque se puede hacer marketing y se puede respetar los datos personales, ¿vale? Entonces, sanciones, pues sí, que sepáis que existen sanciones. Existen sanciones por mailing, existen sanciones por no enviar con copia oculta, existen sanciones por no tener el aviso legal en la página web, por no tener las cookies bien configuradas y programadas. Entonces, sanciones reales existen, ¿vale? El rango de esas sanciones, el dinero, pues va dependiendo un poco de cada empresa. Alguien que no haga nada y no cumpla con ningún punto de la ley, pues tiene una sanción mayor que otro que igual ha sido un despiste o ha fallado un procedimiento o ha intentado reparar el daño en el tiempo que te da la Agencia Española de Protección de Datos para enmendar el daño producido, ¿vale? Entonces, sanciones existen y pueden ir desde los 3.000 euros, 18, 20 o millones de euros, ¿vale? La reputación, pues muchas veces es más la reputación que sufre una empresa a la sanción económica que te puedan imponer, ¿vale? Pilares fundamentales que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de protección de datos es, uno, la información. La ley no te dice que no puedes hacer, sino que cuando recojas datos, cuando vayas a tratar datos de personas, tienes que pararte a pensar que igual algo tienes que hacer, ¿no? Igual una medida de seguridad tienes que aplicar. Pues igual es legal, ¿vale? Como recoger el consentimiento, igual es técnica, como poner en copia oculta o cifrar un determinado contenido, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues igual una medida de seguridad, igual no, seguro que hay que imponer una medida de seguridad. La información es básica en protección de datos, básico, ¿vale? Según el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos, como mínimo debemos de informar cuando recogemos datos del interesado de la base de legitimación,
O sea, es decir, si yo recojo los datos porque tenemos un contrato, si yo trato los datos porque tengo un interés legítimo en seguir, si eres mi cliente, y seguir desarrollándote como cliente, ¿vale? Enviarte mi boletín mensual, por ejemplo, o las ofertas que puedo llegar a tener este mes, si eres cliente. Pues porque el consentimiento, ¿no? O sea, si yo te voy a sacar una foto, si te solicito el consentimiento. Más bases de legitimación, pues por fuerza mayor, o sea, si es una administración pública, pues tiene otras bases como muy específicas que son misión e interés público, ¿no? Cuando escolarizamos a nuestros hijos y ahí es porque es una misión en cumplimiento de una competencia, ¿vale? Entonces hay que pensar en la base de legitimación, el motivo, el por qué voy a tratar tus datos. Tenemos que identificar a la persona jurídica que hay detrás. O sea, si Natalia va a hacer una charla y yo voy a recoger a los asistentes y voy a sacar fotos, pues diré pues que Natalia, protección de datos con dirección tal, por si alguien se quiere comunicar conmigo. Si tengo delegado de protección de datos, si tengo esa figura implementada en la organización, pues también tengo que dar no su nombre y apellido, sino su contacto a efectos de que alguien lo mismo se pueda comunicar con él, ¿vale? Para preguntarle lo que considere. La finalidad del tratamiento, es decir, si yo voy a gestionar una charla, pues la finalidad será para, ¿vale? La base de legitimación se entiende como el por qué utilizo un dato. Y la finalidad es el para gestionar, para publicar, para dar promoción. Entonces siempre tenemos que contar el para qué vamos a utilizar tus datos. Luego, en el caso que haya destinatarios de esos datos, es decir, yo los recojo y los puedo dar a otro tercero, pues también lo tendría que decir. Si hay transferencia internacional de datos, es decir, que los datos están fuera de la Unión Europea, si yo los voy a sacar fuera, pues también lo tengo que informar. ¿Cuánto tiempo voy a conservar tus datos? Puede ser que haya una norma que me obliga a conservarlos o no haya ninguna norma, ¿no? Pues tengo que decir el plazo que yo considero o para depurar unas responsabilidades pues voy a conservar los datos. Luego, también tengo que dar la posibilidad siempre de ejercitar los derechos de protección de datos, que antes eran los derechos ARCO y ahora se han incluido algunos otros, ¿vale? Entonces, esta es la información mínima que tengo que dar. ¿Cuándo? Prácticamente siempre que vaya a tratar datos personales, en la página web, en una cláusula, en un concurso, en un sorteo, siempre tengo que informar de estos puntos, ¿vale? Es lo mínimo que marca el reglamento que yo tengo que ofrecer. ¿Cómo lo hago? Pues hay varias posibilidades de informar estos datos, ¿vale? El otro pilar fundamental es informar y recoger el consentimiento, ¿vale? El consentimiento marca el reglamento que tiene que ser de una determinada forma, ¿vale? Y el consentimiento verbal no existe, en primer lugar, No existe, o sea, sí existe el consentimiento verbal, quiero decir, pero no es demostrable, ¿vale? Lo que no existe es el consentimiento tácito. Tiene que ser expreso. Tácito era como antiguamente hacíamos. Tú ibas a un lugar, ibas a una charla y te decían, si tú no te opones al tratamiento en 30 días, pues entendemos que tu consentimiento es tácito. Si no te opones, vale, pues eso ya no existe. Ahora, el consentimiento tiene que ser una acción afirmativa, ¿vale? Como veis ahí he puesto una casilla, un check. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer. En primer lugar, la primera característica del consentimiento es que tiene que ser informado. O sea, yo no puedo consentir si no me dicen todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? O sea, yo tengo que saber para qué voy a dar mis datos, dónde, a quién, porque igual no me apetece darlos. Si me das toda esa información, igual no me apetece darlos. Más. Acción positiva, lo que digo, un check, una acción positiva. No vale quitar un check de una casilla en una página web, ¿vale? O no hacer nada. Seguir navegando, en el tema de cookies, no es una opción. O sea, seguir navegando no vale, porque no haces nada. Eso es una inacción. Tienes que hacer una acción positiva. De ahí los botones y las casillas en las cookies, ¿vale? Las cookies y su tratamiento, ¿vale? Mucho tiene que ver con el consentimiento. Tiene que ser explícito para cada caso concreto. Quiere decir que si yo voy a hacer determinados
finalidades, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que tener para, la finalidad es el para, ¿no? Si tengo varios paras, para esto, para esto, para esto, pues debería de marcar diferentes casillas. Esto suele darse, o yo siempre lo suelo recomendar, cuando tenemos el tratamiento de imagen, ¿no? Vamos a hacer una acción, una campaña, ¿no? Por ejemplo, un sorteo y vamos a sacar fotos y esas fotos las vamos a luego a distribuir y difundir por diferentes medios. Uno puede ser la página web y otro redes sociales o otro entorno o plataforma. Vale. En el primer punto, la página web, yo puedo eliminar de esa página web cualquier foto que cualquier persona me diga que la retire, ¿no? Ejerciendo su derecho de revocar el consentimiento. Pero en una red social es más complicado, ¿vale? Yo lo podré eliminar de mi perfil, pero no así dentro de la propia red social, que siempre se va a quedar. Y luego, si alguien ha comentado, le ha dado a me gusta o ya ha interactuado con esa imagen, es complicado, ¿vale? Y aparte, eso supone una transferencia internacional de datos. Por lo tanto, las casillas deberían ir diferenciadas, una para la página web y otra para redes sociales, porque no es lo mismo, porque no es la misma viralidad y no tiene el mismo impacto en mi privacidad una página web que una red social. Por eso se montaron las redes sociales, para tener esa viralidad y esa difusión mayor que te puede dar una página web. Vale, importante, el registro y prueba del consentimiento. Como decía, verbalmente, ¿vale el consentimiento verbal? Vale, pero ¿cómo lo demuestras? Es tu palabra contra la mía. No tengo una prueba de que tú me has dado el consentimiento, por lo tanto, siempre es recomendable registrar ese consentimiento, ¿vale? Tener una prueba del consentimiento. En papel, yo recomiendo siempre, o es una firma con un software, con una firma digital en condiciones o manuscrita, ¿vale? No vale cualquier aplicación de firma que recoja. Y un escaneado, o sea, firmado y escaneado en sí mismo no tiene una validez completamente legal, al 100%. Revocable quiere decir que yo puedo decirte que no, que dejo de prestarte el consentimiento, pues porque no me apetece, porque creo que ya no quiero, ¿vale? Luego, menores. Los menores, aquí tenemos que tener en cuenta que la protección de datos habla de menor a un niño de menos de 14 años. ¿Vale? De 14 en adelante es el mismo el que puede consentir esos tratamientos de protección de datos. Civilmente sigue siendo menor, porque no tiene 18 y no tiene la edad estipulada, pero puede él por sí mismo firmar un consentimiento para una excursión, por ejemplo, con 14 años. ¿Vale? Modelos de consentimiento, ¿no? Pues ahí tenéis dos. Una newsletter, donde yo tengo un check donde acepto una política de privacidad, y luego otro en modo papel. Lo que os digo, la difusión de su imagen en página web, perfiles de redes sociales y transferencia que conlleva esa transferencia, que luego explicaremos un poco, hablaremos luego al final de la jornada de las transferencias internacionales de datos. ¿Vale? El modelo de la derecha es en formato papel y el modelo de la izquierda es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en la newsletter o que tenéis seguramente en vuestros formularios de las páginas web. Vale. Siguiente tramo, ¿no? Vamos al siguiente punto. Mailing. ¿Cómo hacer una buena campaña de mailing sin poner en peligro tu base de datos ni tu... Por ejemplo, sobre todo cuando hay fallos en las campañas de mailing, suele ser porque, o sea, no se ha explicado, no se ha enseñado, no se dice cómo hacer un buen mailing incorporando la protección de datos. Y luego muchas veces me ha pasado que a mí me ha llegado con copia oculta, sobre todo en Navidad, cuando las felicitaciones, ha llegado la base de datos de un cliente mío, por ejemplo. Y os habrá pasado muchas veces, Entonces, pues para que no pasen esas cosas, pues vamos a tener, os voy a dar unas pequeñas nociones, ¿no? Entonces, vamos a dividir el mailing, ¿no? El proceso de hacer mailing en tres partes. Antes del envío, ¿no? Yo voy a ponerme a hacer un mailing, ¿no? Vamos a hacer un envío de una información, ¿vale?
¿Y qué tengo que tener en cuenta? El origen de los datos, en primer lugar. El origen de los datos, con ello quiero decir que yo dentro de mi base de datos puedo tener datos de clientes o de datos de potenciales. O quiero llegar a un sector que todavía no tengo nada que ver con él. Bueno, pues aquí tengo que diferenciar muy bien y muy clarito quiénes son mis clientes, porque tienen una base de legitimación, de otros a los que yo quiero llegar, pero todavía no tengo ningún contacto, que para ellos sí que necesito un consentimiento, ¿vale? Cada vez que yo envío a una base de datos de la que nada tienen que ver conmigo, ni me conocen, ni se esperan que yo les vaya a enviar publicidad, pueden mandar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Pueden hacer una reclamación y decir que por parte de Datalia han recibido un correo electrónico enviándoles publicidad. Entonces, el origen de los datos es fundamental. Si es cliente, puedo seguir fidelizándole porque yo tengo un contrato con él. Yo tengo, pues eso, tengo un interés, ¿vale? Y es legítimo el poder desarrollar a mi cliente. En segundo lugar, las características de los datos que voy a manejar. O sea, no es lo mismo hablar de unos datos o poner en contacto unos datos que otro tipo de datos. ¿Cómo es el correo electrónico que yo estoy manejando? Es lo que hablábamos, olach.marco o info@. Dependiendo de cómo sea el correo electrónico, podré infringir una o dos leyes. Como os he dicho antes, lo que es el correo electrónico info@datalia.info, ahí vendría regulado por la Ley de Sociedad de la Información, ¿vale? Y el artículo que regula las comunicaciones comerciales. Y ahí me dice que tampoco, si no es cliente, no puedo enviarle publicidad, ¿vale? Y si es olach.marco@datalia.info, ¿vale? Me aplicarían las dos normativas, ¿vale? La protección de datos y la Ley de Sociedad de la Información, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta qué tipo de datos yo tengo dentro de mi base de datos, que normalmente solemos tener de todo un poco, ¿vale? Igual de una misma empresa tienes el info y tienes el contacto con el que hablas, o etc., ¿vale? Bueno, pues poned atención en qué tipo de datos, porque podéis infringir una o dos normas. Y las subcontrataciones, ¿vale? Voy a externalizar la base de datos, me lo va a hacer mi empresa de marketing, mi empresa de publicidad lo va a hacer. Bueno, pues igual tengo que tener un contrato de acceso a datos con ellos, porque al final le paso una base de datos. Tengo que decirle, en esa subcontratación, al final, de lo que se trata en protección de datos es de que entendáis que el responsable del tratamiento es la persona, no que hace el trabajo, sino de la que sale la publicidad. Si yo contrato una empresa de publicidad para que a Datalia le haga una campaña de marketing, la responsable sigue siendo Datalia. La empresa de publicidad pues me podrá decir, pues utiliza esta aplicación, estos datos, mira, yo lo haría así o de aquella manera. Si yo no le digo nada, trabajarán como ellos quieran o como estén acostumbrados a trabajar. Si somos una empresa responsable, pues le deberíamos de decir cómo tiene que tratar los datos, ¿vale? ¿Y dónde se dice? Pues se dice en el contrato de acceso a datos, ¿vale? Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto antes del envío. En segundo lugar, durante el envío, ¿vale? Hablamos de una coletilla, una cláusula de protección de datos que no es específica para el mailing, ¿vale? Entonces tú le tienes que decir el artículo 13 que hemos hablado anteriormente, ¿vale? El artículo 13 me decía base de legitimación, o sea, de dónde sacas los datos, para qué los vas a usar, el motivo por el que me lo envías, una dirección, me tienes que, importante, muy importante a la hora de hacer mailing, la posibilidad de oponerse. En muchos casos, cuando un correo electrónico yo me he confundido y pues he enviado a alguien que no era mi cliente y me ha hecho una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? La agencia ha entendido que si yo le he informado en el correo electrónico, le he dado la posibilidad de oponerse, bueno, pues en vez de imponerme una sanción económica, pues me ha realizado un apercibimiento. Es un tirón de orejas diciendo la próxima vez a lo mejor estate libras, pero ten cuidado, ¿vale? Entonces la posibilidad de oponerse es fundamental. Por eso muchas de las aplicaciones te ponen, si no quieres recibir más publicidad, pinche aquí, ¿vale? Entonces como una salvaguarda al final la posibilidad de oponerse.
Y medidas de seguridad. Medidas de seguridad llamo a si yo no uso una plataforma en una aplicación de mailing y yo hago una lista de distribución como hasta que aparecieran las aplicaciones, pues tengo que tener en cuenta que tengo que poner en copia oculta, lo que decíamos antes. Ha habido sanciones por no poner en copia oculta una comunicación. Entonces, si uso una aplicación, pues tengo que ver qué aplicación, qué medidas de seguridad incorpora, que firme el determinado contrato, importante, dónde están ubicados los servidores, ¿no? Pues tengo que tener en cuenta determinadas medidas de seguridad porque al final van datos personales, ¿vale? Pensad que, como os he dicho antes, siempre suelo ser un poco pesada con esto. Cuando trato un dato personal, hay que pensar que algo tengo que hacer, alguna medida de seguridad tengo que poner, o bien legal, organizativa, técnica, pero igual algo tengo que hacer. Después del envío, ¿qué hay que hacer después del envío? Pues atender a los derechos, es decir, si me están diciendo que no quiero recibir publicidad, pues lo tengo que quitar de la base de datos. Si uso una aplicación de forma automática, cuando se pincha aquí, ya no sale en el próximo envío que vayamos a preparar. Y supresión de datos. Puede ser que en vez de decirme no quiero recibir, se te diga, ay, que ya no me acordaba que yo compré aquí, ya no quiero que me envíen más cosas. Pues entonces te dice, quiero que borres mis datos. Te mandan un correo electrónico, bueno, pues tú tienes la obligación de borrar ese dato personal y no volverte a comunicar con esa persona que te ha dicho que no quiere, o sea, que quiere que le supriman los datos. Al final es atención a los derechos, ¿vale? Entonces, estas tres partes, antes, durante y después del envío, las tenéis que tener en cuenta para hacer un buen mailing, que el mailing sea conforme a la normativa de protección de datos y no tengáis disgustos ni sustos. Varias campañas yo he presenciado cómo se han venido abajo esas campañas por la copia oculta, porque al final te quedas pensando no en el contenido del mailing, sino en a ver a quién se lo ha mandado, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, incorporar estas tres patas, estas tres partes del proceso a vuestro mailing. Siguiente. Vamos a ver, fotitos, imágenes, que cada día esto va en auge, ¿no? O sea, el tema de la imagen ya, las empresas ya en sus páginas web ya tienen fotos de los trabajadores, tenemos redes sociales, hacemos comida, salimos, estamos todo el día publicando. De hecho, la red social que ahora mismo va en cabeza es Instagram, y está basado en las imágenes. Ha relegado a Facebook y a muchas otras y ahora todo el mundo publica muchísimas imágenes. Bueno, pues aquí no es lo mismo que lo haga una persona a que lo haga una empresa, ¿vale? Una empresa tiene varias vías de difusión. Lo importante de la imagen no es tanto esa captación, porque al final yo voy a recoger un dato, ¿vale? La imagen yo recojo el dato, donde entra en juego la protección de datos sobre todo y a lo que va a proteger es al uso que se da, ¿vale? Aquí este señor tiene en las manos una foto antigua, como hace tiempo se hacían, ¿no? ¿Y qué difusión tenía? Pues más allá de tu núcleo familiar, o lo colgabas en el tablón de la plaza del pueblo o en el colegio, pues esa difusión no era grande, ¿vale? En cambio ahora, cuando yo cuelgo una foto en las vías que tenemos, pues es la viralidad y la privacidad de la gente, pues ya es menor. Páginas web, ¿vale? Es una de las... empezamos a colocar páginas web para ver quién trabaja, cómo son las instalaciones, como un montón de fotos en las páginas web cada vez tenemos. Después, redes sociales, ¿no? En las redes sociales colgamos un montón de fotos, como bien digo. Y luego el social media, al final pues tenemos blogs, tenemos plataformas que interactúan unas con otras, todo dentro de Internet y sobre todo, hacia dónde va Internet y el marketing digital es a tener enlazado todos estos entornos, ¿vale? Entre sí. ¿Para qué? Pues para sacar más información, el perfilado que hablábamos antes. Si yo le doy a me gusta en una página web, o sea, le doy a me gusta en una red social
interactúo, más luego te compro algo en la página web y me suscribo al blog, pues bueno, pues ya tiene tres partes de mí y tres informaciones sobre mí, ¿no? Pues que me gusta tal, yo compro tal, y si me he registrado y me pides información, ¿no? Pues también al final me vas haciendo un perfilado sobre mi persona con tanta información. ¿Vale? Al final es lo que hace Google a través de las cookies, o sea, recabar información de mucho tipo. Bueno, pues esto en el marketing digital va a más. Como hemos dicho, os recupero aquí el consentimiento, ¿vale? No lo voy a volver a explicar porque lo he explicado, simplemente quiero que os quede claro que para captar la imagen de una persona es fundamental, porque no existe otra base de legitimación para luego difundirla que el consentimiento. Yo no puedo captar la información, la imagen de una persona y luego publicarla en mi página web. ¿Vale? En el único caso donde la imagen, la protección de datos choca es cuando se trata de un medio de comunicación, ¿vale? Porque prevalece, ahí nos dicen la agencia y también los juzgados, luego los tribunales cuando se reclama, nos dice que prevalece el derecho a informar siempre que la noticia tenga contenido, o sea, la imagen tenga relación con el contenido de una noticia. Prevalece el derecho a informar sobre la imagen de una persona. Es decir, si voy por la calle y me pillan andando y cuando hay un fuego en el 5.º piso, pues mi imagen es algo mínimo porque la información importante era que se estaba quemando el 5.º piso. Entonces ahí la LOPD se retira para que pues prevalece el derecho a informar. ¿Vale? Entonces, es el único caso cuando es un medio de comunicación. En el resto de ocasiones, empresas y demás, tenemos que respetar mucho el consentimiento. Y menores, acordaros, 14 años, ¿vale? Cuando gestionamos recabar el consentimiento, como yo siempre digo, cuando luego ya esto lo llevamos a la práctica, ¿no? Y hacemos un evento, hacemos una actividad y recabar el consentimiento es fácil, ¿no? Yo en una inscripción recojo, pero claro, dependiendo del número de personas, yo puedo gestionar ese consentimiento de una manera o de otra, ¿no? Pensar en una San Silvestre, la San Silvestre de Logroño. Yo, pues vale, si es de una manera, pues puedo recabar el consentimiento, pero luego, ¿cómo lo gestiono? ¿Quién sé qué ha dado? ¿No? Pensar en 100 personas. ¿Qué les pongo? ¿Petos? ¿A quién me ha dado? ¿Sí es a un lado? ¿No es al otro? O sea, muchas veces recabar el consentimiento es la parte más fácil, pero gestionar luego ese consentimiento es más complicado, ¿vale? Entonces la gente luego tiene primero, venga, pues recogemos el consentimiento. ¿Y cómo lo gestiono? ¿Haber pedido muerte? Claro, es que es complicado. Para ello, pues yo siempre recomiendo editar las fotos, poniendo, pixelando las caras, sacando fotos, seleccionando fotos en las que sean de fondo, donde se reconozca cuanta menos gente mejor, porque de esta manera fallaremos menos y al final lo que queremos es que se vea que en un evento vinieron muchas personas, pues entonces con sacar el bulto y cabezas desde atrás, que se ve que hay gente, pues es suficiente, ¿no? O sea, la finalidad ya la estamos cumpliendo. ¿Que queremos sacar la foto a esta persona para decir que ha venido? Bueno, pues le pedimos el consentimiento de forma expresa a esa persona, ¿no? Pues un poco hay que ver eso. Que gestionar el consentimiento, pensad que es muchas veces más complicado que solicitarlo, ¿vale? Y en último lugar, quiero que tengáis en cuenta las transferencias internacionales de datos, sobre todo en redes sociales, cuando las redes sociales son prácticamente todas americanas. Entonces, cuando nosotros incorporamos una imagen en una red social, se produce una transferencia internacional de datos, que actualmente hay un problema jurídico entre Estados Unidos y Europa y ahora mismo esas transferencias internacionales de datos pues están muy en entredicho. ¿Vale? Vamos a ir ahora, las cookies, nos estamos atragantando. Yo llevo atragantada con las cookies desde hace 1 año y medio, como yo, todos mis compañeros, y vosotros, si gestionáis páginas web, pues no os cuento. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco estos entornos digitales y qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale?
En primer lugar, ¿vale? Una simple página web, ¿vale? Una simple página web, como la nuestra, por ejemplo, de Datalia, tiene que tener como mínimo estos 3 textos legales, ¿vale? Aviso legal, que lo que hace referencia es a la información que como mínimo debe de darse en base a la Ley de Sociedad de la Información, que como os había comentado al principio, regula Internet y regula a los prestadores de servicios, de tal manera que en el aviso legal se tiene que identificar la empresa que hay detrás. Cuando estéis, por ejemplo, vais a comprar a una página web, si queréis saber información sobre quién hay detrás de esa página web, si está bien, es legal, no es legal, si es un poco rara, pues vais al aviso legal y ahí os tiene que dar información. Si no está el aviso legal tal, pues yo os recomiendo que desconfiéis. Si una empresa no da su información, es que algo esconde. Entonces, yo no compraría, por lo menos. ¿Vale? En segundo lugar, tiene que tener un aviso de cookies. Si las usa, ¿vale? Ahora todo el mundo pone avisos de cookies, que no siempre hay que poner los mismos avisos. Luego, la siguiente diapositiva hace referencia a las cookies en sí, ¿vale? Entonces, si usamos cookies analíticas o funcionales o de marketing que invaden más mi privacidad, sí que tengo que tener un aviso de cookies. Y por último, una política de privacidad, ¿vale? La política de privacidad ya hace referencia a los datos personales que se recogen tanto en la página web como en la propia empresa. Si os dais cuenta, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo vamos a ver las de Datalia, ¿vale? Vamos a ver las de Datalia. Vale. Veis que tenemos el aviso legal, la política de cookies y la política de privacidad. Vale. Si pinchamos en la política de privacidad, ¿vale? Vemos que en primer lugar hablamos de los datos que se tratan o se recogen a través de la página web, por ejemplo, el boletín newsletter, ¿vale? O el blog. Estos son los datos que en primer lugar recogemos de la página web. Nosotros en nuestro caso pues también decimos que las medidas de seguridad que aplicamos son las de la normativa ISO 27001 que estamos certificados en dicha normativa. Vale, damos la posibilidad de ejercitar esos derechos y damos unas pinceladas de cookies. Y a partir de aquí es la información, como veis, y os he explicado antes, la información que el artículo 13 del reglamento nos obliga a dar a los interesados es muy amplia. Entonces, en una factura o en determinado tipo de recopilación de datos o de servicio, no tenemos ese papel o ese espacio para poner todo lo que nos obligan a decir, ¿vale? Entonces, nosotros solemos poner siempre para más información en la página web, ¿vale? Entonces, esa información que es ampliada, ¿vale? La guía de cookies y la agencia habla de información por capas, ¿no? Entonces, la primera capa sería lo mínimo e indispensable que digo y para más información pinche aquí. Es la segunda capa. Entonces, esta es la segunda capa de Datalia, ¿vale? La información completa sobre el tratamiento de datos. Aquí nos identificamos, hablamos de las finalidades para las que Datalia recoge los datos, la conservación de los datos, la legitimación del tratamiento dependiendo de los datos que recojamos, a quiénes cedemos los datos personales, ¿vale? Y de nuevo recordamos el ejercicio de derechos y damos una dirección para poder ejercitar esos derechos, ¿vale? Esa es la política de privacidad, ¿vale? El aviso legal, bueno, pues el aviso legal, como os decía, pues es un poco términos generales, sobre todo lo que nos dice la normativa es que tenemos que identificarnos, ¿vale? Identificarnos con esta información. Es importante, sobre todo a la hora de ir a comprar,
Cuando es un comercio online, que os fijéis si está inscrito en el registro mercantil, el CIF, etcétera, etcétera. Y también obliga la Ley de Sociedad de la Información, si es una página web de un servicio, por ejemplo, un fisioterapeuta o un servicio que esté colegiado, ¿no? Que haya un colegio profesional detrás, que incorpore el número de colegiación. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata en el aviso legal es de dar confianza en el usuario de Internet. Porque al final se trata de equiparar un poco el mundo de Internet y el mundo real. Entonces, si una página web yo voy a contratar a una persona, pues tengo que saber que no es un engaño. Entonces, esta información está aquí para que cualquiera pueda ir al registro mercantil a consultar si Datalia está inscrita en el registro mercantil y es una empresa que existe realmente. Pues lo mismo, pues si yo, por ejemplo, tengo un número de colegiado, voy a la página del colegio profesional y veo que este colegiado es quien dice ser, por lo tanto, bueno, pues es un profesional, ¿vale? Y así no hay esas injerencias en determinadas profesiones. Vale, pues también se suele hablar del blog, de otras interacciones que puede tener la página web. También decimos que los links o banners que yo ponga en mi página web, pues bueno, pues que no soy responsable de ellos. Si yo enlazo a un tercero, pues ese tercero dirá lo que tenga que decir. Y si está cometiendo alguna ilegalidad o alguna irregularidad, pues él será responsable, ¿vale? Luego también hablamos de propiedad intelectual, de los logos, la marca, etcétera, pues que es mía y no me la puedes coger porque quieras, o mi logo copiarlo y ponerlo donde quieras sin permiso, ¿vale? Pues un poco esto es el aviso legal. El aviso legal tiene una función, ¿vale? Y la política de privacidad tiene otra, ¿vale? Son temas distintos. Volvemos a la presentación, ¿vale? Entonces, textos legales, si es una página web como la de Datalia que ofrece servicios de este estilo, aviso legal, política de privacidad y dependiendo de las cookies que se usen, política de cookies y aviso de cookies. Vale, cookies. Para gestionar las cookies, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esta mini guía, ¿no? que os he puesto. Vale. La revisión de cookies, este es en primer lugar, ¿vale? Hay gente que se lanza a poner paneles y plugins de WordPress o de cualquier manera, te ponen y ya está. No, ¿vale? O sea, la gestión de las cookies es más complicada de lo que a priori parecía. Porque luego las cookies se comportan como quieren, Analytics, hay que hacer más trabajo del que aparentemente se vendió en su momento, ¿vale? Entonces, tengo que analizar qué cookies usa mi página web. Entonces, si son funcionales o necesarias para el idioma, para que la interfaz de la web aparezca en condiciones, pues esas que son necesarias y son de sesión, es decir, que cuando yo cierro el navegador, esa información no se queda almacenada en mi equipo, pues entonces no tengo que hacer nada más. Como mucho puedo decir que uso cookies técnicas y de acuerdo, y ya está, y te informo y se acabó. Pero si yo ya tengo analíticas de marketing o de publicidad o de comportamiento que sí que ya son más invasivas porque van analizando ni me van rastreando por qué páginas web voy, cuánto tiempo tardo, etcétera, etcétera, dependiendo de la cookie, tiene una finalidad, ¿vale? Pues ahí ya es más serio, el tema es más serio. Entonces ya tengo que poner unos avisos y sobre todo el aviso de cookies hace de primera capa, como hemos hablado, ¿vale? Como no voy a poner un texto ahí gigante que me ocupe toda la página web y no se vea lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, no se vea en mi página web. Entonces, en el aviso de cookies se tiene que decir determinada información. Luego, tiene que haber una segunda capa que sea una política de cookies. Y la política de cookies, la Agencia Española de Protección de Datos incorporó una guía como hizo una guía, elaboró una guía para saber por dónde guiarnos, ¿no? Por dónde tirar en el tema de cookies. Nos dio tipos de avisos de cookies, dependiendo de cuáles sean, pues dependiendo en qué esté hecha tu página web, pues sea de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, la información, la política de cookies
Ahora vamos a ver el ejemplo de Natalia, ¿vale? Y os digo las partes concretas que tiene que tener siguiendo la guía de cookies. Solicitar el consentimiento, esto es fundamental, ¿vale? El seguir navegando no es una opción. Y se tumbó, realmente las cookies se tumbaron por este motivo, porque hay un seguimiento, porque hay una invasión en mi privacidad, porque está recopilando datos para los que tú no tienes consentimiento, ¿vale? Entonces el usuario no sabe qué pasa cuando dan al botón aceptar. El usuario no sabe por qué Google luego vende esa información recopilada a los anunciantes a mí me sale a mi derecha en mi navegación determinada información de vacaciones de Semana Santa, ahora el Puente de Mayo, todo lo que yo vea, ¿no? Entonces, eso se tiene que informar y eso se tiene que saber. Y por eso mismo las cookies no pueden ser activadas hasta que yo le dé al botón de aceptación, ¿vale? Esto, después de año y medio revisando y analizando páginas web, con poner un aviso de cookies, no se, o sea, hay avisos que aun incluyéndose, se siguen incorporando y se siguen, lo diré, las cookies se siguen instalando en el ordenador y en el equipo, ¿vale? Entonces, la gestión del consentimiento es fundamental. Hasta que yo no marque, la cookie no se debe de cargar. Y luego ya los botones de rechazo o ajustes, pues sí que esto ya depende un poco del plugin o de la programación de la página web, de cómo sea el aviso de cookies, ¿vale? Hay cookies, pues por ejemplo, luego veremos la nuestra, que son de check, hay otras que desplazan barras, en una o aceptas o rechazas todo, en unas puedo elegir, ¿vale? Importante también es que sea revocable, es decir, que yo aunque quiera, te doy el consentimiento y de repente elimino el consentimiento, que pueda revocar ese consentimiento. Vale, todo esto lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Aquí en opciones de privacidad, ¿veis? ¿Vale? Cuando arrancáis, abrís la página web de Natalia, dice, utilizamos cookies propias y de terceros, ¿vale? Esto es lo que quiere decir. Cookies propias son las de Natalia y de terceros son las de Analytics, ¿vale? Natalia usa Google Analytics para analizar el tráfico de su página web, ¿vale? Entonces, las necesarias, existe un interés legítimo, ¿vale? La base de legitimación para utilizar estas cookies es que existe un interés legítimo, por lo tanto, yo puedo utilizar estas cookies, que luego son de sesión, se borran, ¿vale? Y muchas de ellas ni analizan datos personales. Por otro lado, analíticas, para que yo pueda tratar estos datos de Google Analytics, tengo que marcar la casilla, ¿vale? Y guardar preferencias. Vale, aquí explicamos, ¿no? Porque si no, aceptar todas las cookies. La gente va siempre a aceptar las cookies. Y la gente, pues pone en vez del botón guardar preferencias, le da a aceptar al revés, ¿no? Tiene puesto aceptar todas las cookies de tal manera que se dé más rápido. O sea, al final son triquiñuelas para, quieras que no, es engañar a la persona, ¿vale? Entonces no se da toda la información. No es ético. Al final lo que se trata un poco es de hacer lo que tú quieres, pero respetando a los demás y dando la información que realmente es. ¿Vale? Entonces, aquí en la segunda parte explicamos un poco cómo funciona el banner, ¿no? Decimos que para configurar las cookies que se instalen en tu equipo, marca o desmarca la opción de cookies analíticas y posteriormente clica el botón guardar preferencias. Si no has seleccionado ninguna opción, pulsar el botón de guardar preferencias equivale, porque no tenemos botón rechazar, equivale a rechazar esas analíticas, ¿vale? Si yo acepto todas las cookies, aceptamos la instalación de todas necesarias de analíticas, ¿vale? Si quiero más información de las cookies, pues pincho aquí, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra política de cookies, ¿vale? Que conforme a la guía de protección de datos, se tiene que identificar la persona, esto es importante, la persona jurídica tiene que identificarse, quién hay detrás de las cookies, ¿vale? ¿Qué es una cookie? ¿Qué tipos de cookies? Tipos de cookies propias, mías, de terceros. Luego, en cuanto a la finalidad, ¿no? O sea, en primer lugar, la primera diferencia
si son, dependiendo de quién las tenga, ¿no? Dependiendo de quién vengan esas cookies. La segunda es la función para la que han sido creadas. Técnicas, analíticas, puede haber de marketing, puede haber de comportamiento, un montón de cookies ahí, ¿eh? Nosotros tenemos estas, las más comunes, ¿vale? Que son, luego tenemos que dar esta información, que son las de Google Analytics, que son GA, GIF y GAT. Estas 3 cookies son las más comunes, ¿vale? Y aquí se dice cuánto tiempo, bueno, a dónde van, ¿vale? Para qué se instalan esas cookies, la finalidad de la cookie, el tipo de cookie, el nombre, la entidad, porque es un tercero, y el tiempo de permanencia activada, ¿vale? Luego, también digo que si además quieres que por defecto no salgan cookies, que no se instalen cookies, lo puedes hacer a través del navegador, ¿vale? Y damos las posibilidades para configurar el navegador. ¿Vale? Como veis, eso es una gestión óptima de las cookies. Vale. Vale, pues avanzando en la presentación. Vale, el comercio electrónico, tiendas online. Bueno, pues las tiendas online, aparte de tener los textos legales que hemos visto antes, ¿vale? También tenemos que tener cookies, política de cookies y política de privacidad, ¿vale? Tenemos que tener otros textos. En cuanto al aviso legal, lo que os decía, si yo voy a comprar, tengo que tener esa información sí o sí en el aviso legal. Porque además es el artículo 10 de la Ley de Sociedad de la Información que me dice que lo tengo que incorporar. Luego, tengo que tener unas condiciones de venta. Si yo tengo una compra online, o sea, tengo una página de venta online, lo que tengo que tener es esa garantía, tengo que tener plazos de entrega de los productos, tengo que tener una serie de cuestiones escritas porque al final estoy realizando una compra, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que decir en las condiciones de venta. La gente suele poner política de privacidad, pero es que no es lo mismo, ¿vale? La política de privacidad es cómo la empresa va a tratar tus datos. Y las condiciones de venta son las condiciones de esa venta en sí misma, ¿vale? Y cumple otra normativa. Son normas diferentes. Por ejemplo, una web que puedas comprar registrándote, en ese registro tengo que aceptar la política de privacidad. Y luego cuando compre, antes del momento del pago, aceptaré las condiciones de venta. Importante, sobre todo es súper importante, y ha habido varios departamentos de comercio de determinadas ciudades que han estado revisando las páginas web y la compra online. Y han estado revisando que las páginas web tengan un formulario para poder ejercitar el desistimiento. La ley marca que hay 14 días de derecho de desistimiento, es decir, yo puedo devolver un producto porque yo quiero, no tengo que justificar el motivo de la devolución. Simplemente yo tengo 14 días para hacerlo. Los gastos corren por mi cuenta, pero yo tengo derecho a devolverlo porque sí. Otra cosa es que lo quiera cambiar, que ya es una devolución o es una rotura, tal. No, es porque el producto está bien, cumple con todas las funciones, es correcto, pero lo quiero devolver porque yo quiero. Y tengo que tener un formulario. Y luego también nos explican, porque hubo una normativa europea, que decían que todas las páginas web deberían de tener un enlace a un arbitraje europeo en negocios online, ¿vale? Y también es importante que esos comercios electrónicos tengan un certificado de seguridad. ¿Por qué? Pues porque si voy a meter usuario y contraseña, no en la pasarela de pago, porque cuando pago ya estoy dentro del banco con las medidas de seguridad del banco. Es antes, ¿vale? Es que se me pueden colar en mi página web y en mi comercio electrónico y hacerme mucho daño porque se han colado a través de un formulario. Y si no tengo un certificado de seguridad, es más fácil colarse, ¿vale? Redes sociales. Las redes sociales yo siempre recomiendo que
si van a utilizar varias personas de una organización las redes sociales, pues que se tenga un manual, unas normas, ¿no? ¿Qué se puede comentar, qué no se puede comentar? Si cuando hay discrepancias se entra al trapo, no se entra al trapo, al final es una reputación online la que te estás jugando, ¿vale? Entonces, yo recomiendo siempre que se hagan unas pautas como mínimo. Regular esos consentimientos, ¿vale? Y esa imagen, esos consentimientos de datos, por ejemplo, publicación de sorteos, nombre y apellidos de personas, imágenes, lo mismo. En las redes sociales hay que tener en cuenta la publicación de imagen, la publicación de datos personales y regular esos consentimientos. En el social media, pues lo mismo, cualquier app, cualquier blog. ¿Vas a utilizar cookies? Informa de las cookies. Las apps, lo mismo, o sea, la misma política de protección de datos debe de tener que la página web. O sea, al final las apps también recogen otro tipo de dato en el teléfono móvil. Puede tener acceso a diferentes partes de tu móvil, ¿no? Pues esas cosas hay que informarlas. Hay que tener políticas y cookies, y aviso de cookies, política de cookies y políticas de privacidad en apps, ¿vale? Las aplicaciones son muy importantes. La imagen, lo mismo, en eso, vamos a poner una imagen en el mailing de la empresa, una intranet, pues bueno, tener cuidado con las imágenes en general, ¿vale? Ser cautelosos. Y las transferencias internacionales de datos. El social media es muy importante, las transferencias internacionales de datos. Esto lo vamos a dejar para el final, como os digo, ¿vale? Pensar que una transferencia internacional de datos, ¿vale? Es que los datos están fuera de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, cuando usamos herramientas, ¿vale? Para todo el marketing digital, para todas estas actuaciones y acciones que realizamos en el marketing, tenemos que tener en cuenta que cada día más, ¿no? Y pues en otros campos igual no hay tantas herramientas, ¿no? Pero con Google a la cabeza, pues cada vez más se tratan datos personales, ¿vale? Y se tratan esas herramientas para gestionar esos datos, para facilitar al final el trabajo y llegar a un mayor número de personas. Pero estas transferencias tienen problemas y un problema es la ubicación de estas herramientas, ¿vale? La ubicación no suele ser la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, dentro de la Unión Europea se da un marco normativo homogéneo y están implicados en la privacidad de los europeos. ¿Y qué dicen? Un cambio muy importante de la LOPD antigua a la LOPD o con el reglamento, como influyó es que cambió el ámbito de aplicación, ¿vale? Lo abrió. Antiguamente los datos no afectaban. Google, por ejemplo, no era sancionada nunca por protección de datos porque no tenía una sede física, no tenía un domicilio fiscal en España, ¿vale? Y ahora se da una vuelta al ámbito de aplicación y se dice que cualquier herramienta, me da igual donde tenga su sede social, si trata un dato de un europeo, tiene que cumplir la normativa europea. Y es lógico, al final, si soy yo europea y a mí me asiste y tengo una normativa que me protege, pues cualquier herramienta que vaya a tratarme a mí tiene que cuidarme y tiene que cumplir la norma. ¿Vale? Entonces, estas herramientas, prácticamente la mayoría de ellas, las más conocidas, no la mayoría de ellas, porque hay muchísimas, pero son desconocidas, pero las más comunes, las que tenemos todos a nuestra disposición, te dice uno, te dice otro, están fuera de la Unión Europea. ¿Y dónde van? ¿Dónde salen nuestros datos? Pues ¿dónde van a parar? A Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que actualmente hay un conflicto entre Estados Unidos y Europa por una normativa, ¿vale? Una normativa federal americana que hace que no cumpla con la normativa europea de protección de datos. ¿Y en qué punto lo dice? En que cualquier prestador americano, es decir, cualquier herramienta americana, siempre que una fuerza o cuerpo de seguridad o una agencia de seguridad americana le reclame datos, de quien sea, de cualquier parte del mundo, tiene que darle esos datos.
¿vale? Entonces, en Europa, uno de los puntos para considerar un territorio como que cumple con la normativa de protección de datos es que no existen este tipo de legislaciones. Entonces, ahí hay un problema muy importante. Y jurídicamente está un poco en un vacío legal, ¿vale? Ahora mismo hay una laguna legal que no hay denuncias, no hay, en España hablo, sí que en Europa ya están habiendo, con el tema de Google Analytics, hay varias agencias europeas, autoridades de control, que están dando y están resolviendo, pues en el sentido de que no cumplen con la normativa, ¿vale? Entonces, en nuestro día a día, ¿vale? Y vosotros si gestionáis datos, ¿vale? Pues MailChimp es la aplicación que más oigo yo cuando voy a preguntar a una empresa, ¿y qué haces mailing? Sí, ¿con qué aplicación? MailChimp, 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 MailChimp. Pues MailChimp es una empresa americana, ¿vale? Ha hecho un alegato, ha dicho que cumple, que es un acto de fe muchas veces, ¿eh? El uso de estas herramientas es un acto de fe y el creerte como con Amazon, creértelo, ¿no? Un acto de fe. En papel lo dice, que luego ante una inspección o ante una denuncia ya sería otro cantar, ¿vale? En papel, Amazon, por ejemplo, te dice que si eliges la zona de ubicación de datos europea, los datos están en Europa, ¿vale? Entonces, Dropbox, esta de verdad os digo que no es segura. Esta no ni ha hecho tampoco esfuerzos por cumplir la normativa MailChimp, porque se están escapando muchos clientes, se ha sufrido porque además se gestionan datos personales, igual en Dropbox no utilizas, en empresas no se utiliza tanto, ¿no? Otro, Drive, ¿vale? Es de Google, es el disco duro de Drive, empresas pequeñas, autónomos, lo guardan todo ahí, porque pues eso, todo hay, pues no es seguro, ¿vale? Estás incumpliendo la normativa de protección de datos. Estas herramientas incumplen, ¿vale? Y las redes sociales ya, bueno, por descontado, ¿vale? Por muchos motivos. Entonces, todas ellas, ahora mismo, si cualquier organización las está usando, pues tiene un peligro, tiene un riesgo de una denuncia o de un problema de protección de datos. Vale. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues usar alternativas. No usarlas, no, tampoco, no. Tenemos que ser eficientes. O sea, sí, para mí MailChimp me parece una idea genial, la gente se equivoca menos. Es fenomenal, pero en vez de MailChimp, que no nos cumple con la normativa europea, vamos a buscar otra alternativa que tengamos en Europa, ¿no? Concretamente esta empresa, Akumba Mail, es de Ciudad Real. Es española, cumple con la normativa y hace el tratamiento de datos de una forma legal, ¿vale? Y con ello cumples. Akumba Mail pues es una empresa de envíos de mailing, pero tenemos otras muchas, ¿vale? Hay muchísimas, MailRelay, Sendiblu, un montón de aplicaciones que son europeas y que no necesariamente tenemos que irnos a Estados Unidos para tener estas herramientas. En vez de Drive, pues tenemos Strato. Strato es la empresa, es el nombre de la empresa, ¿vale? Y de la web. Pero lo que es la aplicación es HiDrive. Es un disco duro alemán y lo mismo, Alemania está dentro de la Unión Europea y cumple con la normativa europea. Strato, yo tengo clientes que son pequeñas empresas, están en cada sitio, uno en Madrid, otro en Ciudad Real, otro en Albacete, y se comunican con Strato. Strato es su modelo de negocio, tienen toda la información ahí, ¿vale? Pero cumple con la normativa, ¿vale? Hay unos estándares en seguridad, como son la ISO 27001, que muchas de estas empresas la cumplen, ¿vale? Simplemente hay que prestar un poco de atención. Vale, Google Forms, que está muy de moda y tal, pues bueno, existen otras aplicaciones como SurveyLab, que lo mismo te hace encuestas, interactúa, te da reporte, te da informes, igual, pero cumpliendo con la normativa. Vale, estas aplicaciones pues son importantes, hay más, por ejemplo, HotSuite, esta sí que la conocéis, seguro, para gestionar redes sociales, pues está dentro de la Unión Europea. Entonces cumple con la normativa. Y Sendiblu es francesa
y tiene alguna funcionalidad más para el email marketing que Akumba Mail. ¿Vale? Creo que analiza más alguna campaña y tiene más funcionalidades. ¿Vale? Alternativas más hay. Lo importante es que cumplen, ¿vale? El contrato, yo no puedo, o sea, yo me adhiero a unas condiciones, ¿vale? Al final no puedo yo llegar a un acuerdo porque es una herramienta y estas son las medidas y es así. Entonces, muchos de estas condiciones que ponen ellos, pues no cumplen con el artículo 28 y el contrato, porque yo tengo que tener un contrato de acceso a datos con ellos, ¿vale? Como decíamos, antes del envío, ¿qué tengo que hacer? Subcontrataciones. Tengo que tener un contrato de acceso a datos preparado para que ellos, si me van a gestionar esos datos, tengo que decirle cómo, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad tienen? Si tú tienes unas buenas medidas de seguridad, pues te contrato y te doy por ¿vale? Pero siendo sinceros, o sea, y al final, cuando contrato uno de estos servicios, me adhiero a sus condiciones. Por eso es importante revisarlas. Hay algunas que cumplen y otras que no. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues a mí me gusta hablar de la ética de los datos. La ética de los datos es algo que con el tema de protección de datos y con el tema de cookies también lo ha ido acelerando un poco. Ahí he sacado la dirección, me gustó esta definición que se dio, que encontré en esta página web, ¿vale? Y es la rama de la ética que evalúa las prácticas, la recopilación, creación, análisis y envío de datos estructurados o no estructurados que pueden afectar negativamente a las personas y a la sociedad. Al final, las aplicaciones, dependiendo de cómo se haga ese tratamiento de datos, ¿no? Pues si yo contrato si una aplicación europea cumple con unas normas, al final le puede caer una sanción si no cumple con esos mandatos y si no hay confidencialidad, si no hay integridad, puede tener una determinada sanción. Otro tipo de aplicación que coincide con las gratuitas y con las más mediáticas, pues no siempre son éticas, porque al final el producto eres tú, ya lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en muchas otras aplicaciones. Al final no son éticas esas aplicaciones. Te dan, cuando Google te da una, te recoge 5. Y es así, te da una funcionalidad, pero te está quitando y te está robando, así que tú te enteres muchísima información. ¿Vale? Y al final estamos viendo que el Big Data, la inteligencia artificial, todo está basado en datos. Datos estructurados algunas veces y no estructurados. Entonces, si se tratan de datos personales, yo no estoy en contra, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero con la ética de los datos. ¿Vale? No necesitamos saber el nombre y apellidos de determinadas personas de un estudio, ¿no? Pues habrá que anonimizar, habrá que utilizar aplicaciones seguras, habrá que enviar esa información de forma cifrada para que no cualquiera... O sea, tener importancia, poner a las personas, que al final somos personas las que estamos, esos datos somos personas, Entonces, a mí me gusta hablar más de ética de los datos y no ir a, no uses esto, no uses lo otro, no. Se trata de hacer las cosas con un poco de cariño, cariño hacia los datos personales que vamos a usar. Entonces, mis recomendaciones, me gustaría que cuando salgáis de aquí, de esta jornada, pues bueno, por lo menos esto se os quedara grabado, ¿no? Que voy a utilizar una aplicación, bueno, pues, o una herramienta para email marketing, bueno, pues la ubicación, ¿no? La ubicación es importante. La ubicación está en Europa, cumple con la normativa, no cumple, bueno, pues, el contrato, leeros, como digo, Amazon, los servidores de Amazon, contrato con configuración, las dos cosas las junto aquí para hablar de Amazon. Puedes configurar, pero claro, si tú no sabes que puedes configurar el servidor, por defecto te lo van a lanzar a otro lado. Lo van a lanzar. La configuración por defecto va a venir a Estados Unidos. Entonces, si tú configuras la privacidad, puedes elegir el servidor, los servidores ubicados en Europa, en América, etcétera, ¿vale? Entonces, la configuración es muy importante porque al final el alojamiento de los datos está donde tú has decidido, ¿vale? Revisar un poco la publicidad, leer, o sea, la privacidad,
leer ese texto farragoso, ¿vale? Es importante. Es importante. Sé que está redactado de tal manera que no lo entendamos nadie. A mí me cuesta una barbaridad. Me cuesta una barbaridad. Pero al final se consigue. Y por último, a la minimización de datos. Hay veces que tratamos demasiados datos de una persona y no las necesitamos para la finalidad para la que nosotros queremos conseguir. Entonces, cuanto menos dato, mejor. Cuanto menos dato, mejor, que también se puede ser ético con los datos utilizando pocos datos. ¿Vale? Y bueno, espero que así estéis, cada uno en su oficina, recapacitando sobre lo que os he dicho. Y si os queda algo, pues yo ya me doy por satisfecha. Bueno, ahora vamos al turno de preguntas. No sé si queréis que estos 10 últimos minutos, ¿vale? Los dejamos para preguntas. Vale, ya dejo de compartir. Vale, vamos a ver. De momento no hay preguntas. Vale, si queréis preguntarme alguna cuestión, pues ahora es el momento. Vamos a ver. Vale, 2 preguntas. Gonzalo, como fabricante que somos de un software para hostelería, lo vendemos directamente, nunca por web. Vale. Tenemos ya textos legales normales en los cuales informamos de nuestros datos de empresa y nuestro nombre de registro de propiedad intelectual. ¿Hay alguna cosa más que debemos incorporar? Vale, que somos de software de hostelería. A ver, si tu empresa, si vas directamente, al final esto es más propiedad intelectual, o sea, al final datos personales, tú lo que tienes que tener como fabricante de un software de hostelería son medidas de seguridad, es decir, unas buenas medidas de seguridad para que los datos personales que la gente incluya, si es que los incluye, el número de camarero o porque al final el ticket de la persona no va a salir, no entiendo. Pues los datos de esas personas y demás, pues estén protegidos y tengan una cierta seguridad. Vale, en cuanto a términos de protección de datos, ahí tampoco, porque no vas a tratar datos personales, lo vas a vender a empresas, ¿vale? Y nuestros clientes al realizar una factura personalizada a nombre de un autónomo de una empresa han tomado datos personales del cliente. ¿Tienen que dar algún aviso en la factura? Vale, si es un autónomo, lo hace en calidad de persona, de profesional. Por lo tanto, también es persona jurídica. ¿Vale? No habría que informar. Personas jurídicas no, ya sean profesionales o sociedades mercantiles. Si son personas físicas, sí. Sí, debería ponerse como mínimo una coletilla. A ti por la pregunta. ¿Alguien más? Vale, pues gracias a todos. Gracias, Rocío, a ti también por asistir. Y bueno, como no veo que nadie se anima a hacer preguntas, bueno, en cualquier caso, muchas gracias por la jornada. Espero que haya sido de ayuda y os haya por lo menos sentado la semillita de la protección de datos en todos vosotros. Muy amables. Hasta luego.